Nosotros a las 8. Buenas noches, amigos de todo el país. Aquí se inicia Nosotros a las 8. Hoy con una conversación que les aseguro será de mucho interés para todo el país. Vamos a hablar del turismo en la República Dominicana. Tenemos con nosotros a Andrés Marrancini, quien es el director ejecutivo de Azonaore, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana. Andrés, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a los amables televidentes que nos miran y nos escuchan esta noche. ¿Cómo está Azonaore, Andrés? Bueno, bien, celebrando una asamblea en diciembre, eligiendo autoridades nuevas que se juramentaron en diciembre precisamente. ¿Te reeligieron? Yo sigo ahí, sí. Tenemos un nuevo presidente, el señor David Gibre, que es vicepresidente ejecutivo de Coral Hospitality, que es una empresa que se dedica a la gestión de activos turísticos y hoteles, también el manejo de clubes de vacaciones. O sea que, está bien. Sí, la verdad que sí. Él agotó un periodo en nuestro comité ejecutivo, como se estila, como primer vicepresidente, y entonces ahora ocupa la presidencia. Junto a otros 15 miembros en su comité ejecutivo y unos 45 en la junta de directores. O sea que eso es una especie de consenso, ¿no? Bueno, tiene que generarlo el consenso, no se genera, tiene que, la verdad que sí, es que a nivel de plancha única, pero se tiene que generar los consensos para poder lograrlo. Y la verdad que estamos viviendo un momento interesante en el turismo y en el destino República Dominicana, y por eso es importante quién es la representación del sector privado. ¿Y perdón, Giorgi, ¿y la función tuya cuál es? Bueno, lo decimos en televisión, el empleado, don Juan. Yo soy el ejecutivo de la institución ya en casi 7 años. Así es. ¿Cómo se explica el crecimiento que ha tenido el turismo en el país, a pesar de todas las dificultades que atraviesa el mundo, ¿no? Y que afectó grandemente al turismo en todas partes? ¿Cuál es la explicación real de que estemos creciendo de manera prácticamente insospechable, ¿no?, en este tiempo? Bueno, se trata de cosechar muchas de las decisiones que se tomaron en el momento del cierre o del programa de reapertura, que nos salieron bien. O sea, acertadas y nos salieron bien. Yo creo que los países emisores y quienes mueven el turismo valoran, precisamente por ese tipo de decisiones que se tomaron, valoran el destino y la gente que dirige el destino en términos turísticos. Y el ejemplo es muy claro. Creo que las dos decisiones más importantes o que mayor repercusión tuvieron en el posicionamiento del destino desde el punto de vista de la responsabilidad en su programa de apertura, lo primero fue el tema de la vacunación. O sea, obviamente ahora se ve muy lejos, pero el programa de vacunación al sector turístico y sus empleados se vacunó junto con el personal de emergencia. O sea, ese era el nivel de prioridad. Y nosotros fuimos probablemente de los primeros destinos con el 100% de gente con primera dosis y 60% con segunda dosis, mucho antes que muchísimos países desarrollados. Eso es un mensaje importante. También en ese momento era un mensaje importante desde el punto de vista de la salud y de la preocupación con quienes nos visitaban en ese momento y quienes planificarían venir en ese momento. Entonces, en adición a eso, nosotros sumamos el seguro COVID. El seguro COVID, las autoridades cubrían todo lo que pudiese acontecer como consecuencia de un contagio. Y eso generaba mucha tranquilidad al viajero, porque al final esa era la duda. ¿Qué me pasa? Sí. Y entonces eso tenía su respuesta contundente, con seguridad, sin implicar mayores costos y preocupaciones para quienes sufrieran el proceso de contagio, y con muchísima garantía para los que compartían con ellos en los espacios. Entonces, eso nos pone en el radar de muchos emisores que en ese momento, países emisores que en ese momento no tenían sus destinos tradicionales abiertos. Dice, bueno, vamos a la República Dominicana, que está abierto. Porque antes de tú planificar unas vacaciones, tú tienes que verificar a qué destino vas. Entonces, los destinos que estaban abiertos eran limitados. Y dentro de los limitados, las restricciones que ponía uno que otro país eran distintas. Nosotros éramos un país que era fácil venir, restricciones
controladas y conscientes, pero no tan exageradas como una PCR a todo el mundo. Te daban garantías si te pasaba algo, que te estaba cubierto, y el personal que te estaba atendiendo estaba 100% vacunado. O sea, nosotros teníamos una fórmula de posicionamiento como destino en esa coyuntura muy particular, muy especial. Entonces, nosotros tenemos una estadística de repetición de visitantes de casi un 90%. Entonces, si tú haces el cálculo de que vino gente que normalmente no viene y que normalmente el que viene repite, bueno, nosotros estamos cosechando una masa nueva de turistas que están viendo en República Dominicana tranquilidad en la perspectiva de su turoperación o de su negocio como destino, y también conciencia de que tanto quienes operan el negocio desde el punto de vista del sector privado y quienes lo regulan desde el punto de vista público manejan el negocio de una manera coordinada. Entonces, eso en algún momento se transmite. Yo no te diría que nos vamos a estabilizar desde el punto de vista de crecimiento, sí, probablemente, y que hay algo del efecto rebote, pero es el rebote montado en decisiones acertadas en momentos donde no necesariamente pensábamos que no iban a salir bien, O sea, yo lo digo con mucha humildad, o sea, nos salió bien. O sea, que fue una visión. Nos salió bien y lo planificamos, no todo salió perfecto. Fue una visión inteligente del presidente de la República, Luis Abinader. Sí, él de hecho en las reuniones, quien más forzó en las reuniones de apertura de los hoteles fue el propio presidente, y la tesis de él en ese momento, recuerdo que es que los turistas tienen que ver que está abierto el hotel, aunque no esté ocupado. Y fue a gran sacrificio de los empresarios, porque abrir un monstruo de eso, con 10%, 5% de ocupación, es terrible desde el punto de vista de negocio, porque eso es grandísimo, con muchísimos empleados y con bajísima ocupación, o sea, eso es viéndolo perdiendo. Entonces, pero apostamos y en poco tiempo fuimos logrando, bueno, a eso se le combinó, y es bueno notar, un sobreestímulo o un estímulo al uso de los locales, porque tenían la restricción de visita también aquí, y entonces el dominicano empezó a hacer, nuestra mayor publicidad era que el propio dominicano estaba usando las instalaciones hoteleras. Entonces, qué mayor seguridad si el propio ciudadano del destino está utilizando. Entonces también eso lo usamos como publicidad, y por eso les digo, muchísimas cosas que planificamos y pudimos resolver, porque es que nos cerraron que necesitábamos pruebas para ir a Estados Unidos. Entonces, eso era verificar la capacidad instalada que había en República Dominicana para poder garantizar que quienes viajen a Estados Unidos tengan la capacidad de tener pruebas. Eso se resolvió en una semana, pero por niveles de coordinación con los laboratorios, con salud pública, en el gabinete de turismo. Eso, la verdad es que me ha tocado 2 veces hacer un escrito interno sobre esas cosas, en el recuento de esas cosas. Y es increíble que fue hace tan poco. Es increíble que todo eso no salió tan bien. Yo creo que la base está en la comunicación. O sea, tanto el ministro Collado como el presidente, mucha comunicación, mucha facilidad en interactuar con ellos. Eso no quiere decir que no hubo interacción con las autoridades salientes en ese momento, porque lo hubo. El programa de apertura y de reinserción empieza desde el cierre, con el FASE y todo eso. Todos esos instrumentos que se colocaron fueron base para nosotros poder garantizar la reapertura. Obviamente, los ajustes que se hicieron llegada a la nueva administración son la base del éxito de hoy día. Pues, yo voy a hacer una pausa. Adelante. Buena introducción. Claro que sí. Volvemos enseguida, mis amigos.